Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el salvar al Cordero de gloria. Sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el salvar al Cordero de gloria. Adorar
libro de los Hechos, capítulo número 12, hermanos. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Versículo 1 al versículo 5. Hechos, capítulo número 12, versículo 1 al versículo número 5. Esta es la historia de Jacobo, que nos dice esta parte de la escritura, que él fue muerto, él fue sacrificado, él fue, ¿verdad?, un mártir de la fe, y nos habla de Pedro, que fue encarcelado. Entonces, estos dos personajes sufrieron lo que viene siendo intolerancia religiosa, sufrieron, ¿verdad?, lo que viene siendo también el rechazo de los líderes y los principales sacerdotes de la ciudad. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que ellos fueron verdaderos, fueron perseguidos verdaderamente por su fe en Cristo Jesús. Dice el título: Jacobo muerto, Pedro es encarcelado. Versículo 1 dice de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, dice, hermano de Juan. Este era hermano con Jacobo y tenía, ¿verdad?, como discípulo de Jesucristo, tenía por supuesto una importante participación allí mismo en el reino con Jesucristo, ¿verdad?, y estando también con los demás discípulos. Y entonces, en este caso, la palabra de Dios nos dice que fueron los dos tomados, fueron encarcelados, y entonces en ese tiempo el rey Herodes es el mismo rey Herodes que vemos nosotros en la Escritura, el que vemos que trató de matar también a nuestro Señor Jesucristo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, dice, versículo 1, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, estaban ahí teniendo la festividad de los judíos y estaban celebrándolo también, ¿no? Y habiéndoles tomado preso, dice, a Jacobo y a Pedro, les puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la Biblia, versículo 1 al versículo 5. Esta es la parte en la cual nos introduce, ¿verdad?, este encarcelamiento que tuvo el apóstol Pedro, que junto con el discípulo Jacobo, que fue muerto, ¿verdad?, que lo mataron, fue un mártir verdaderamente. Ellos sufrieron estos primeros embates, ¿verdad?, por así decirlo, de la palabra del Señor. A manera de introducción, les quiero comentar lo siguiente. Pedro se encontraba ya en estos momentos en prisión. Había sido sentenciado a muerte, dice la palabra del Señor, y el próximo sacrificio de Pedro representaba una gran tragedia, sin duda, para la iglesia y también, ¿verdad?, para su familia, para el pueblo de Dios y para el cristianismo, porque recuerden ustedes que el Señor Jesucristo acababa de resucitar hacía algunas semanas atrás, y entonces el testimonio de Juan, de Pedro, el testimonio de los discípulos era bastante importante en ese entonces, y los principales sacerdotes creían que si podían aprender a estos personajes, entonces la iglesia se iba a amedrentar. Aquella iglesia, la iglesia donde Pedro se congregaba y donde los primeros discípulos estaban también congregándose, consiguió una gran victoria pese a todo este problema, esta crisis, ¿no? La iglesia ciertamente no tenía dinero, no tenía influencias en aquel entonces, como muchos podríamos ahora gozar o tener de alguna influencia. Algunos de nosotros quizás tenemos un problema y tenemos un amigo que es abogado, tenemos un problema o tenemos un amigo que es a lo mejor juez o que viene siendo, ¿verdad?, alguien importante en la sociedad, y entonces nos echa la mano como una gran influencia. Tampoco tenía un ejército para liberar a Pedro, para poder ir por él, ¿verdad?, y sacarlo de la cárcel. Pero la iglesia
tenía un gran recurso para liberar a Pedro. Y el recurso inmediatamente que la iglesia utilizó fue la oración. Aquí vemos un claro ejemplo de una situación en crisis y de una persecución que la iglesia estaba sufriendo. Hoy en día estamos también sufriendo una gran crisis, estamos sufriendo quizás persecución también. Hoy en día estamos también sufriendo un grande problema. El mundo entero está metido en un problema muy grande, una crisis, una pandemia, y seguirá esto con una crisis económica. Y a pesar de que la iglesia quisiéramos apoyar a toda la gente, quisiéramos tener los recursos necesarios, quisiéramos invertir, quisiéramos darle trabajo a todas las personas, la iglesia a veces no cuenta con los recursos, la iglesia a veces no tiene las influencias que otras personas o otras instituciones, llámese gobierno o asociaciones civiles, puedan tener. La iglesia quizá no tenga un ejército para poder reclutarlos, ¿verdad? Y poder tener, lograr los objetivos. Pero la iglesia, al igual que la iglesia en primitiva, al igual que esta primera iglesia cristiana que estaba formándose en estos primeros años, la iglesia tenía un recurso para liberar a Pedro, que era un recurso muy importante. Es entonces el recurso de la oración. Déjeme decirle que el diablo tiembla cuando la iglesia ora, cuando la iglesia está unida en oración, cuando la iglesia está unida en propósito, cuando la iglesia está unida en este sentir, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo, nos declara el apóstol Juan. Entonces el diablo tiembla cuando la iglesia ora. El diablo no tiembla cuando la iglesia quizás está reunida. El diablo no tiembla cuando la iglesia quizás compra un edificio. El diablo no tiembla cuando la iglesia quizás está haciendo algún bien, etcétera, etcétera. El diablo tiembla sin duda cuando la iglesia ora. Entonces, quiero dar respuesta a 3 preguntas que son importantes. Demos respuesta a 3 preguntas en relación de la oración que alcanza victoria. ¿Cómo tener una oración que alcanza victoria? En primer lugar, ¿qué hace la oración que alcanza victoria? ¿Qué es lo que hace que una oración, que las oraciones, que lo que nosotros hagamos como iglesia y como pueblo de Dios, alcancemos la victoria, como lo hizo también con el apóstol Pedro? Ustedes más adelante pueden leer en sus casas cómo fue que Pedro fue liberado de esta gran crisis que él estuvo metido. Segundo, ¿cómo es la oración que alcanza victoria? Y tercero, ¿para cuándo es la oración que alcanza victoria? Vamos a responder estas 3 preguntas, ¿verdad? De una manera muy objetiva y de una manera muy puntual también, para poder tener, ¿verdad?, una idea clara de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Contestemos la primera pregunta. ¿Qué hace la oración que alcanza victoria? ¿Qué hace este tipo de oración? Bueno, en primer lugar, la oración que alcanza victoria, en primer lugar, lo que hace es unirnos a Dios. Cuando una oración, cuando la iglesia se pone en oración, cuando nosotros elevamos nuestra oración como iglesia hacia el Señor, entonces el Señor nos permite a nosotros unirnos a Dios en esta victoria. Vean lo que dice el versículo 5. Lo vamos a leer otra vez. Aquí lo tengo en la presentación. Versículo número 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Fíjense la crisis tan grande que Pedro tenía. Dice en el versículo anterior: habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes, el rey, entonces, le puso una grande compañía de soldados a Pedro, porque ciertamente tenían miedo de que la iglesia fuera por Pedro y de una manera violenta pudieran sacarlo. O bien que Pedro milagrosamente fuera sacado de la cárcel, y entonces había confusión entre las autoridades romanas. Entonces, para quitarse de problemas, dieron la orden, Herodes dio la orden de que Pedro estuviese custodiado por estas compañías. 4 compañías, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, 16 soldados le estaban vigilando a Pedro en prisión. Así que Pedro, dice versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, fíjese lo que hace una crisis, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo no sé qué crisis está pasando ahora
usted que me está viendo, o usted que me está escuchando, o más al rato que alguien vaya a escuchar esta repetición de este mensaje. Pero la crisis que usted está enfrentando el día de hoy, déjeme decirle que eso une al pueblo de Dios, que eso une a la iglesia. Por eso tenemos las reuniones de oración, por eso tenemos y convocamos a la gente a días de oración, ayunos de oración, a momentos de oración, donde todos podemos unirnos en este mismo sentir. Es cierto que Cristo, es cierto que el Señor lo puede hacer sin la intervención de nosotros. Por supuesto, el Señor puede intervenir, el Señor puede contestar las necesidades de las personas que están pasando en crisis. Dios puede hacer las cosas sin la intervención nuestra y sin nuestra ayuda. Pero fíjense los resultados tan importantes. En primer lugar, dice la Biblia que la oración que alcanza victoria nos une entonces al Señor. Esto lo vemos en el versículo número 5. Un misionero, dijo la siguiente oración: ayúdame a recordar, Señor, nada me ocurrirá entre tú y yo que no podamos solucionar. Así que ayúdame a recordar este momento, ayúdame a recordar esta crisis, ayúdame a recordar este problema que estoy enfrentando, porque nada que me vaya a ocurrir entre tú y yo que no podamos solucionar en este preciso momento. No hay absolutamente nada. Los problemas deben de unir a la iglesia con Dios, deben de unir a los hermanos con Dios, deben de unir al pueblo de Dios con Dios. Así que la oración es un asunto que une, y la oración es un asunto familiar, la oración es un asunto personal, la oración es un asunto grupal, pero como quiera que usted la practique, la oración nos debe de unir al Señor. En el Antiguo Testamento, ningún santo se dirigió a Dios como Padre en sus oraciones o en sus invocaciones. Es en el Hijo en donde nuestro Dios se representa como el Padre. Por eso dice el Señor Jesucristo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso el que ora a Jesucristo está orando también automáticamente al Señor, porque Jesucristo nos dio modelo de la oración cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero agrega la palabra y la frase Padre nuestro. Y dice la Biblia más adelante: cuando tú ores a tu Padre, ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, la oración nos une realmente a Dios, que es nuestro Padre celestial. La oración de los antiguos veían solamente a un Dios, veían a Dios solamente como el creador del universo, solamente como el creador de las cosas, como el proveedor de todas las cosas y como el dador de todas las cosas. Pero Jesucristo nos enseña la parte más íntima de la oración, que nos une con el Padre, que es a través de esta oración. Asimismo, también nosotros podemos orar a Dios todos los días. Ya no necesitamos de personas intermediarias, ni necesitamos tampoco de personas que estén haciendo sacrificio por nosotros, porque la unión que tenemos con nuestro Padre Celestial es directa y es precisa, de tal manera que podemos decir que tenemos el teléfono de Dios. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Inciso B, vamos a ir un poquito más adelante. La oración que alcanza victoria nos une en Dios. No solamente nos une a Dios, no solamente es una unión vertical, no solamente es una unión que nos dirige hacia arriba, sino también es una unión horizontal. Es como la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos da en su versión horizontal una relación con nuestro Dios, pero también en su versión horizontal nos da una relación con los demás, que es la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Por eso es que la oración que alcanza victoria nos une en oración. Vea lo que dice el versículo número 12. No lo tengo en la pantalla, pero ustedes lo pueden encontrar en Hechos, capítulo 12, versículo 12 también. Hechos 12:12. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, se lo voy a leer yo. Estamos en este pasaje de la Biblia, para los que acaban de entrar, Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo, dice, considerado esto, llegó a casa de Marta, la madre de Juan, perdón, llegó a casa de María, perdón, la madre de Juan, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, dice, orando. La oración que alcanza victoria nos une en Dios. Dice que los encontró orando.
¿Cómo le gustaría a usted encontrar a sus hermanos en Cristo cuando usted y yo estamos pasando por crisis, por problemas o por situaciones difíciles? A mí me gustaría encontrarlos orando, orando por las necesidades de la iglesia, orando por las necesidades de la gente, orando por las necesidades del mundo. Nos gustaría a muchos de nosotros encontrarlos orando, porque dice que ellos estaban ahí, no se esperaban que Pedro estuviera ya libre, pero dice la Biblia que los encontró Pedro entonces orando. El plan de Dios para los cristianos no es que estemos como llaneros solitarios. El plan de Dios jamás ha sido que nosotros estemos solos. El plan de Dios siempre es que estemos acompañados. La Biblia dice que deben de amarse unos a otros, que deben de consolarse unos a otros, que deben de estar unidos unos a otros, que deben de tener comunión unos a otros, que deben de orar unos por otros. 58 veces en la Biblia se nos menciona unos a otros. Esto quiere decir que entonces hay una plena comunión y la oración que alcanza victoria nos une no solamente hacia Dios, sino nos une en Dios, porque Pedro, al igual que los demás discípulos, ellos estaban atemorizados, pero el milagro que está ocurriendo aquí era precisamente que entonces Pedro estaba, obviamente, ¿verdad?, confiando en el poder del Señor Jesucristo, y nos da el ejemplo de que la iglesia, al momento de interceder por Pedro, estaba entonces orando en todo momento y estaba, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que les protegiera de todas estas circunstancias. Bien, vamos a ir un poquito más adelante. Número 2 ahí, hermanos, en sus hojitas. Pero ¿puedo hablar yo también? Vamos a ver un poquito aquí, número 2. ¿Cómo es la oración que alcanza entonces victoria? ¿Cómo es esta oración que alcanza victoria? Bueno, aquí tenemos también la oración que alcanza victoria. Tenemos 2 puntos que son importantes. Número 1, la oración que alcanza victoria es constante. Regresamos al versículo 5, donde dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. La oración que alcanza victoria, nos da entonces una victoria constante. La iglesia hacía sin cesar oración. La Biblia dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando no podemos orar con los que sufren, podemos orar a Dios por los que sufren. Muchos de nosotros quisiéramos estar en las casas, en los hogares, en los lugares donde está la necesidad, y ahora, como estamos en esta pandemia, quizás no podemos nosotros estar, ¿verdad?, con ellos en sus hogares, en sus casas. Pero actos como este, y también haciéndoles saber a las personas que estamos orando a Dios por ellos, podemos, ¿verdad?, alcanzar la oración que alcanza victoria, que es una oración que no se detiene, que es constante. Cuando nosotros elevamos nuestra oración al Señor por otras personas, estamos, por supuesto, cumpliendo, ¿verdad?, con los mandamientos del Señor Jesucristo, cuando Él nos dice que estemos orando unos por otros y estemos intercediendo también unos por otros hacia el Padre Celestial. Inciso B, la oración que alcanza victoria no solamente es constante, sino que es concreta. Dice el versículo 5, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él. Concretamente, la iglesia está orando por Pedro. Hechos capítulo 12 nos está diciendo aquí el relato de que Pedro estaba encarcelado, y entonces nos está dando un ejemplo de que debemos de estar orando específicamente. Hay que mencionar cuál es la necesidad. Hay que decir cuál es la necesidad. Hay que pedirle al Señor específicamente cuál es la necesidad que a nosotros nos está ahora mismo angustiando. El ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo, ¿verdad?, de el ciego Bartimeo, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba pasando por la región, y entonces el ciego le grita y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús le llama la atención, voltea hacia donde está Bartimeo, se le acerca a él y le hace esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces Bartimeo le da una petición concreta y le dice, maestro, que recobre la vista. Ahora, muchos aquí discutimos y muchos discuten que era obvio que Bartimeo era ciego. Era obvio que Jesús quizás sabía que Bartimeo era ciego. Era muy obvio todas estas cosas, pero hay que decirle una cosa. Aún así, aunque la gente tenga necesidad y aunque la gente tenga problemas, aún así
muchas personas no saben verdaderamente qué es lo que necesitan. Mucha gente está ciega, sí, espiritualmente, pero no piden por su ceguera espiritual. Tenemos que decirles, tenemos que instruirles y tenemos que enseñarles de que deben de pedir de una manera correcta. Y número 3, aquí para poder terminar con esta parte. Número 3, la oración que alcanza victoria. ¿Cómo es la oración que alcanza victoria? Bueno, tiene 2 puntos importantes. Número 1, la oración que alcanza victoria es, dijimos, constante, ¿no? Perdón, la oración, ¿para cuándo? Perdón, es la oración que alcanza victoria. Número 3, ¿para cuándo es la oración que alcanza victoria? La oración que alcanza victoria es para cuando se enfrentan definitivamente dificultades. Dice el versículo 1 aquí, dice que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Pues cuando hay una necesidad específica, cuando hay una dificultad específica, estamos viviendo hoy una dificultad muy específica que es esta pandemia, estamos viviendo hoy una crisis mundial muy importante, la cual entonces Dios, ¿verdad?, nos pide a nosotros que seamos específicos y que tengamos victoria, que alcanza esta oración cuando se enfrentan dificultades. Dios es más grande que los problemas, dicen por ahí un eslogan, y creo que es completamente cierto. El Salmo 55, 22, ¿verdad? Nos dice que nuestras peticiones deben ser echadas en la mano de nuestro Señor, en la mano de nuestro Dios, y ahí deben de estar depositadas precisamente todas nuestras peticiones de oración. Se dice de Juan Knox, un escritor, un teólogo y autor, que la reina Isabela había dicho, temo más a sus oraciones que a los ejércitos de mis enemigos. Lo que dije yo hace unos momentos en la introducción de este mensaje, de esta meditación, de que el diablo se pone a temblar realmente cuando ve a la iglesia que está unida en oración. La oración que alcanza victoria, inciso B, lo tienen ustedes en su pantalla, la oración que alcanza victoria es para cuando se enfrentan también desafíos, no solamente cuando se enfrentan dificultades, sino también cuando se enfrentan desafíos. Dice la Biblia en el versículo 4, dice que el desafío era el siguiente, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Realmente era un desafío, porque si alguien quería escapar de ese lugar, el desafío era burlar la seguridad. Si alguien quería entrar a ese lugar y rescatar a Pedro, entonces el desafío era entonces llegar a ese lugar sin ser visto por los 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. 16 soldados son un gran desafío, representan un grande problema. Así que la oración, en este sentido, trae a los ángeles a la celda del apóstol Pedro en el versículo 7, si usted lo lee más adelante, y es la oración la que hace el milagro para que la celda sea abierta y entonces puedan pasar las guardias que estaban ahí, ¿verdad? Las guardias que estaban custodiando a Pedro sin ser vistos y entonces abrieron la puerta y Pedro salió por en medio de todas las guardias sin ninguna dificultad. Entonces, la oración que alcanza victoria es para cuando se enfrentan dificultades y cuando se enfrentan posiblemente los desafíos de la vida. Jehová, dice el Salmo 72, 18, Jehová Dios, el único que hace maravillas desde ahora y para siempre. A manera de conclusión les digo, hermanos, practican la oración que alcanza victoria, que es la victoria en Cristo Jesús. Termino con esta ilustración. Un joven recibió junto con un manojo de trozos de madera la orden de quebrarlos. Pronto le tuvo que decir a su padre que no podía quebrarlos. Y el anciano padre, desató el manojo y fue tomando pedazo por pedazo y así los quebró todos, uno por uno. Esto nos ilustra de que cuando uno está orando, quizás es quebrantado fácilmente por el desánimo, por la desilusión, por la falta de constancia, por la falta de, no sé, de ganas, lo que sea, para dejar la oración. Pero cuando toda la iglesia, como ese manojo, está constantemente en oración, entonces es difícil romper y es difícil quebrar ese manojo de, en este caso, ¿verdad?, de madera que estaban tratando de romper,
porque la unión de la oración nos hace cada día más fuertes a todos nosotros. Así que, hermanos, la reflexión del día de hoy es para que podamos todos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que podamos, por supuesto, estar unidos en oración. La oración que alcanza victoria. Gracias al Señor. Amén.